Lo difícil suele ser lo que más se pasa por alto. Los libros de autoayuda explican muchas cosas sobre cómo afrontar los retos. Y, sin embargo, los obstáculos de la vida vienen a menudo sin instrucciones. Probablemente ya sepas que hay que fijarse objetivos ambiciosos. Pero, ¿qué hacer cuando te das cuenta de que trabajar para conseguirlos ha convertido tu vida en un desastre? Existen muchos consejos sobre cómo contratar a los mejores empleados. Ahora bien, ¿qué se supone que hay que hacer cuando esos empleados empiezan a exigir cosas poco razonables? Las cosas más difíciles de dirigir una empresa o de trabajar en una idea no son precisamente las más evidentes. No existe una receta correcta para superar los problemas, porque son dinámicos y complejos. No obstante, otras experiencias e historias pueden ayudarte a superarlos. Este resumen presenta las historias de Horowitz sobre sus logros y su superación de los momentos complicados. Como emprendedor e inversor en capital de riesgo, entiende lo difícil que es crear empresas de éxito partiendo de cero. Las lecciones que encontrarás a continuación son la base de las publicaciones del blog de Horowitz y te llevarán a un mundo de posibilidades. Si no has encontrado la respuesta a tu objetivo en un libro, no te preocupes. Todas las respuestas están dentro de ti. ¿Has tenido problemas con tu idea de negocio? ¿Te resulta difícil asumir todas las responsabilidades de un director general? Entonces debes saber que crear algo de la nada no se consigue simplemente chasqueando los dedos. Aquí podrás descubrir cómo enfrentarte a las cosas difíciles y crear una empresa cuando no hay respuestas sencillas. Que empiece el viaje. Acepta las dificultades para alcanzar la grandeza. Muchos conceptos pueden caracterizar la trayectoria empresarial de Horowitz: montaña rusa, supervivencia, evolución. Ha sido todo un viaje lleno tanto de euforia como de terror. Como joven director ejecutivo de OutCloud, consiguió crear la empresa con el crecimiento más rápido de la época. Sabe muy bien cómo caminar al borde de la quiebra. Sintió la presión de tener empleados que dependían de él y de tomar decisiones difíciles. El miedo a perder el dinero de otros y a arruinar su reputación también le acompañaron en el camino. Cuando la continuidad de la organización estaba en juego, escuchaba 50 noes a cambio de un sí. Era el momento de elegir a las personas adecuadas para asesorarse, pensar en los peores escenarios y asumir toda la responsabilidad del camino de la empresa. Ser director general es como patinar sobre hielo fino. Si te centras en los riesgos, tienes menos posibilidades de caerte. Tu negocio depende de varios factores externos, no solo de tu control. Es increíblemente complicado jugar cada día a sobrevivir. Las dificultades surgen cuando las cosas no salen como esperabas. Aparecen cuando empiezas a cuestionarte tu visión, tu capacidad y por qué empezaste en un principio. Puedes presentir los problemas cuando notas que tu entorno se llena de miedo a perder algo que se ha convertido en parte de ti. Pero no estás solo en esto. Tu esfuerzo es un trampolín hacia un mejor resultado. No existen respuestas mágicas a todos los problemas, pero estas son algunas cosas que pueden ser útiles. No cargues con todo tú solo. Cuantas más personas participen en la solución del problema, mejor. Tu objetivo es salvar la empresa sin matarte en el proceso. Siempre puedes avanzar hacia tu objetivo empresarial. Si te sientes estancado, simplemente es que aún no se te ha ocurrido ninguna idea. Intenta llegar hasta mañana. Sobrevive el mayor tiempo posible, puede que encuentres soluciones que aún no habías visto. Abstente de medir tu valor como director ejecutivo después de cometer errores. Todo el mundo falla. Castigarse a uno mismo no ayuda. Si quieres un imperio próspero, acepta el reto. No restes importancia a los problemas. Al estar constantemente bajo presión, a Ben Horowitz le resultaban increíblemente difíciles los fracasos. Cada vez que había una pérdida, tergiversaba la verdad. Pero todos los empleados están en el mismo barco, y el director general no puede ser el único que sepa que se hunde. El trabajo es eficaz únicamente cuando las personas se dan cuenta de para qué están esforzándose y qué retos deben superar. Uno de los mayores errores de un director ejecutivo es mentir a los empleados en lugar de decir las cosas como son. Sorprendentemente, Horowitz se dio cuenta de que los empleados afrontaban mejor las pérdidas. Por ejemplo, él no podía solucionar los problemas con el código de un producto porque no era él quien lo hacía. Lo único que podía hacer era preocuparse, pero ¿cómo podía ayudar? Deja el problema en manos de las personas que no solo pueden solucionarlo, sino que además están personalmente entusiasmadas y motivadas para hacerlo. Ben Horowitz. He aquí 3 razones principales para hablar abiertamente de los problemas de tu empresa. 1. Confianza. Es la base de una comunicación eficaz. Las palabras no tienen valor si la gente no las cree. 1. Cuantos más cerebros se ocupen de los desafíos, mejor. Contar con gente inteligente y no aprovechar sus brillantes mentes debe ser un delito empresarial. 1. Las buenas noticias se difunden lentamente, las malas, rápidamente. Las personas solo pueden resolver rápidamente un problema si lo conocen. Una cultura empresarial saludable debe fomentar la transparencia y la valentía para compartir las malas noticias. Estas son algunas de las formas correctas de despedir a alguien. No esperes demasiado para hablar de ello. Los rumores minarán la confianza de los empleados en los directivos y ejecutivos. Un despido también afecta a los empleados que se quedan, así que prepárate para apoyarlos. Como director general, debes ser honesto y transparente en tu comunicación. Admite que es un fracaso de la empresa y no personal. Demuestra a los demás que te importan y reconoce el valor de su trabajo.
Analizar por qué contrataste a la persona equivocada es beneficioso cuando despides a un ejecutivo. Puede que no definieras bien tus necesidades o que no evaluaras a fondo sus puntos fuertes. Otro reto considerable es despedir a un amigo. Prepárate para lidiar con las dos emociones que sentirá, vergüenza y traición. Además, muéstrate decidido. Si dejas espacio para cambiar de decisión, tu amistad y tu trabajo acabarán en desastre. Las personas competentes crean empresas poderosas. Cuando digas a tus trabajadores lo que tienen que hacer, asegúrate de que entienden por qué. La motivación más fuerte es la interna, y proviene de que tus empleados tengan una fuerte convicción y una profunda comprensión de por qué deben hacer lo que les estás diciendo. Cuida de las personas, los productos y los beneficios, en ese orden. Ben Horowitz. Mantente informado de cómo se siente el personal con su trabajo. Los trabajadores más eficaces son aquellos a los que les gusta lo que hacen y dedican su tiempo a dar lo mejor de sí mismos en lugar de preocuparse por una mala comunicación laboral o unos indicadores clave de rendimiento poco claros. No es ningún secreto que el camino hacia la creación de una buena empresa está lleno de retos o cosas que pueden salir mal. Asegúrate de que tus empleados te cuentan todos los problemas. Una forma de hacerlo es aprovechar las reuniones individuales con los directivos. Las personas son responsables de todos los procesos fundamentales de tu negocio. Su competencia define el valor que éste aporta al mercado. Cuanto más formado esté tu equipo, más éxito tendrá tu empresa. Las organizaciones necesitan invertir en su proceso de formación del personal. He aquí las principales razones. 1. La formación proporciona al personal una ventaja en el sector. Al formar a tus empleados, ponen en práctica lo que han aprendido. Por tanto, serán más productivos. 2. La formación es la base de la gestión del rendimiento. ¿Cómo podrás justificar el despido o el ascenso de un empleado si sus expectativas no están claras? 3. Si no inviertes en la formación de personas, lo harás en corregir los errores de tu producto. Si contratas nuevos ingenieros y no inviertes en formación, cometerán errores y crearán productos defectuosos. 4. Un buen programa de formación es una inversión en tus empleados y tu negocio. Horowitz decidió leer las entrevistas de los empleados que abandonaban Netscape para entender por qué la gente se iba de las grandes empresas tecnológicas. Encontró dos razones principales: odio al jefe, estancamiento. Cuando los empleados se dan cuenta de que su jefe no los ayuda a mejorar o de que la organización no invierte en ellos, empiezan a buscar mejores opciones en otros lugares. Contrata a los mejores para crear lo mejor. Las grandes empresas dedican tiempo y dinero a contratar a los mejores talentos. Pero, ¿cuáles son las normas que rigen los procesos de contratación? ¿Está bien contratar a un trabajador del negocio de tu amigo? ¿Es más importante un empleado que tu amigo el director ejecutivo? Tu red de contactos es tu tesoro. Contratar a un empleado de la empresa de un amigo es una forma fácil de perder una valiosa relación comercial y a un buen amigo. Para solucionarlo, confirma la aprobación de tu amigo para contratar a alguien de su negocio. Pero ten en cuenta que esta situación podría provocar un efecto dominó en otros empleados que quisieran trabajar para ti. Evalúa de antemano el impacto de esta contratación. Otra cuestión delicada es la contratación de ejecutivos de empresas grandes en organizaciones pequeñas. El tamaño del negocio determina el ritmo, el conjunto de habilidades y los tipos de procesos. Así que un ejecutivo profesional de una gran empresa puede no encajar bien en una pequeña. Por ejemplo, una persona puede ser estupenda en diseño organizativo pero no saber construir procesos desde cero. Pregúntales si quieren ser gestores o creadores. Haz una lista de las habilidades específicas que necesitas, comprueba si existen grandes desajustes en la experiencia durante una entrevista y haz un esfuerzo considerable para incorporar a la persona. Estos son algunos consejos fundamentales para contratar al mejor para un puesto. 1. Ten una idea clara de lo que necesitas. No conocer tus objetivos y necesidades equivale a no alcanzarlos. Anota las cualidades que buscas y los defectos que puedes aceptar. 2. Implícate más en las funciones ejecutivas de mayor importancia. Adquirir conocimientos sobre ellas te permitirá contratar y gestionarlas mejor. Puedes hacerlo asumiendo ese papel o entrevistando a profesionales al respecto. 3. Organiza un equipo que te ayude a identificar al mejor candidato. 4. Reúne referencias. 5. Decide por ti mismo. Como director ejecutivo, eres la única persona que conoce la visión completa, así que la responsabilidad recae sobre ti. Además, tu equipo directivo y la organización de recursos humanos deben asegurar una remuneración adecuada, la gestión del rendimiento, la motivación, una formación beneficiosa y la incorporación. Para contratar a un gran equipo de recursos humanos, céntrate en el diseño de procesos y en las habilidades de comunicación. Además, este departamento debe tener un verdadero interés en detectar cuando las cosas van mal y ser un asesor de confianza. Ser director ejecutivo significa tomar decisiones difíciles. Horowitz considera que el bienestar emocional y la estabilidad son las cosas más difíciles de gestionar como director. Es la batalla principal que debes ganar para dominar todas las habilidades difíciles, como el diseño organizativo. Separa tus emociones de los problemas. Y no seas demasiado duro contigo mismo. Solo se aprende a ser director ejecutivo ejerciendo como tal. Céntrate en lo que puedes hacer bien en lugar de en lo que has fallado o podrías fallar. Una de las decisiones difíciles llega cuando tu empleado te pide un ascenso o un sueldo más alto.
¿Cómo evitar que tus empleados luchen por ascensos injustificados o tengan problemas con los jefes? El primer paso es conocer su ambición. Necesitas que deseen el éxito de la empresa. Los objetivos personales deben ser algo secundario. La prioridad principal es construir un negocio y ver el trabajo a través de la óptica del equipo. El segundo paso es crear un procedimiento bien organizado y meditado para conceder ascensos y cargos. Recuerda que los aumentos salariales deben depender del rendimiento y no de la ambición. Al tomar una decisión sobre una persona, das ejemplo a las demás. Asegúrate de que estás siendo justo. Cada decisión difícil te parecerá peor de lo que es en realidad cuando tienes el cargo de director ejecutivo. Habrá momentos en los que pienses que se acabó y que estás en apuros. No te dejes arrastrar por una ola emocional. Habla con tus amigos para sentirte conectado y apoyado, o exprésalo todo por escrito. Además, céntrate en cómo puedes tener éxito en lugar de en por qué puedes fracasar. Cuando Horowitz preguntó a los grandes directores ejecutivos cómo se las arreglaban, respondieron: no abandoné. Tanto el héroe como el cobarde sienten lo mismo, lo que los distingue son sus acciones. Tomar decisiones difíciles en una cultura de empresa progresista y exitosa es más fácil. Esta cultura se basa en los rasgos distintivos del comportamiento de tus empleados que te hacen único en el mercado. Si quieres formar una cultura de empresa sólida, busca cosas que puedan crear un mejor ambiente de trabajo, destacar y cumplir tus valores fundamentales, motivarte para mejorar el valor de tu producto. Tu visión te convertirá en un líder. Existe un eterno debate sobre lo que hace que un líder sea bueno. Según Horowitz, hay 3 factores clave. 1. El poder de definir y comunicar la visión determinará si la gente se queda y se esfuerza al máximo. Esta visión debe ser lo suficientemente emocionante como para que los empleados te sigan incluso cuando la empresa atraviese una mala racha. La fuente de motivación y la fe hacen que los empleados se queden despiertos hasta tarde y desarrollen soluciones creativas a los retos. Cuando Apple estuvo a un paso de la quiebra, la perspectiva de Steve Jobs ayudó a los empleados a volver al camino correcto. 2. Una ambición adecuada. La principal prioridad del director ejecutivo debe ser la empresa. ¿Por qué iban a trabajar tus empleados por el bien de la organización si tú trabajas solo para ti mismo? Tu equipo debe sentir que te preocupas por él y por aquello a lo que dedica su energía. 3. La capacidad de llevar a cabo el plan previsto. La competencia y la valentía son las claves para generar confianza entre los empleados. Evaluar tu rendimiento como director general es una parte esencial de ser un gran líder. No puedes hacerlo bien en un examen si no conoces las preguntas de antemano. La misma regla sirve para medir tu rendimiento como director general. Hazte estas preguntas para analizar y mejorar tu trabajo. ¿Eres competente en tus responsabilidades? ¿Qué tan rápidas y eficaces son tus decisiones? ¿Puedes elaborar una estrategia de éxito? El líder de una empresa también es responsable de la historia de la misma, que no se basa únicamente en la consecución de grandes indicadores de rendimiento. Se trata del valor que aporta a la humanidad, de la emoción que uno debe sentir al solicitar un trabajo allí y del ansia por invertir o ser cliente de tu negocio. La pregunta principal de tu historia es por qué las personas deberían sentirse así ante lo que creas con tu equipo. ¿Sabías que la mejor forma de dar feedback es prepararlo como un sándwich? Elogia primero la primera rebanada de pan, expresa las críticas, el relleno, y destaca los puntos fuertes y la aportación de valor, la segunda rebanada de pan. No existe una receta para cocinar la mejor empresa de la historia. Debes lidiar con ingredientes desconocidos e improvisar en el proceso. Aceptar este pensamiento te abrirá las alas. Asume que no hay respuestas fáciles y el miedo dejará de bloquearte. No estamos aquí para ilusionarte. Tendrás miedo y a veces incluso te sentirás aterrorizado. Pero eso no te impedirá actuar. Ser director ejecutivo es adentrarse en un camino inexplorado lleno de giros impredecibles. Es todo un desafío debido a la batalla de las emociones contra la lógica y a las decisiones de vida o muerte que tomas. La presión, los miedos, las personas que dependen de ti, tu reputación y la lucha por la supervivencia de la empresa conforman, sin duda, un complejo escenario que nadie te enseñó a afrontar. Amplía tu red de contactos, busca consejo, habla con otras personas y comprende que no estás solo. Preocúpate primero de tus trabajadores, después del producto. Las personas crean el producto, no a la inversa. Surgirán muchos problemas por el camino, y solo se resolverán si los responsables los conocen. Aumenta tus puntos fuertes centrándote en los aspectos positivos, no te reproches en cada ocasión que tengas. Acepta la lucha y encuentra la paz en este fantástico camino hacia tus sueños.